En la cima de su poder, Alejandro Magno ordenó la ejecución de Parmenio, el hombre más leal de su imperio y su segundo al mando. Habiendo ya vengado a Grecia y doblegado a Persia, sus hombres creían que la guerra por fin había terminado. ¿Por qué entonces este rey invicto, ahora consumido por una desconfianza que lo llevaba a matar a sus amigos, se empeñó en marchar hacia lo desconocido, hacia las dudosas y lejanas tierras de la India? Para encontrar la respuesta, debemos retroceder en el tiempo, a la primavera del año 330 a.C., a un momento en que la victoria parecía total, pero en realidad era el comienzo de una conquista mucho más oscura y solitaria, la conquista de sí mismo. El aire en Persépolis todavía olía a ceniza y a victoria. Las invictas falanges macedonias, después de superar con una dificultad casi sobrehumana las imponentes montañas de Zagros, habían penetrado finalmente en el corazón palpitante del imperio persa. Persépolis, la joya de los aqueménidas, una ciudad de palacios y maravillas, yacía a sus pies. Para los soldados, hombres que habían marchado miles de kilómetros desde sus hogares en Grecia, esto era la culminación de todos sus esfuerzos, la recompensa final. El gran enemigo había sido humillado. Sin embargo, para su rey, Alejandro, esto era simplemente un nuevo comienzo. El tesoro real, el símbolo tangible del poder persa, no estaba allí. Había sido trasladado a la ciudad de Ecbatana, donde el rey Darío I, un fantasma esquivo pero aún rey, luchaba desesperadamente por reunir un nuevo ejército, un último aliento de resistencia. Alejandro, de pie entre las ruinas de la grandeza persa, entendió una verdad fundamental con una claridad heladora. Persia no podía tener dos reyes. Mientras Darío respirara, su propio título de rey de Asia seguiría siendo una pretensión, una conquista militar sin la sanción de la legitimidad. Había sometido las grandes ciudades, había pedido lealtad a la aristocracia local, pero muy pocos de los orgullosos nobles persas se habían inclinado ante un invasor extranjero mientras su legítimo soberano, aunque derrotado, siguiera con vida. Para ser el verdadero sucesor, para que la historia lo recordara no como un destructor sino como un fundador, tenía que extinguir la última llama de la dinastía aqueménida. Tenía que acabar con Darío. Pero antes de iniciar esa cacería humana, había una deuda que saldar, una herida histórica que cauterizar con fuego. 150 años atrás, los ejércitos persas de Jerjes habían incendiado Atenas, profanando el corazón sagrado de la Hélade. Ahora, Alejandro, como autoproclamado campeón de todos los griegos, desataría una venganza simétrica y terrible. Contra el consejo de algunos de sus generales, que veían en Persépolis un activo valioso, dio la orden. Las antorchas se encendieron, y los magníficos palacios que habían maravillado a sus hombres fueron consumidos por un infierno purificador. Alejandro arrasó Persépolis, no solo como un acto estratégico, sino como un ritual simbólico. La vieja Persia debía morir para que la nueva, su Persia, pudiera nacer de las cenizas. Con el humo aún elevándose hacia el cielo, los griegos se pusieron en marcha hacia el norte, hacia Ecbatana. La persecución de Darío había comenzado. La marcha hacia Ecbatana fue una carrera contra el tiempo. Junio de ese mismo año encontró a los macedonios entrando en la ciudad, solo para descubrir que su presa se había esfumado una vez más. Darío no estaba, y tampoco el tesoro. El rey persa, a pesar de sus derrotas, todavía contaba con una red de leales que le informaban de cada movimiento de Alejandro, permitiéndole mantenerse siempre un paso por delante. Sin embargo, la lealtad es un bien que se erosiona bajo la presión de la derrota. Con cada legua que los macedonios avanzaban, con la reputación de invencibilidad de Alejandro creciendo como una leyenda viva, el círculo de seguidores de Darío se encogía. Los sátrapas y nobles, pragmáticos y temerosos, comenzaron a ver la causa de su rey como una causa perdida. Uno a uno, los leales a Darío desertaban, buscando el favor del nuevo sol naciente. La soledad del rey fugitivo debió de ser terrible, una lenta hemorragia de poder y esperanza. Finalmente, la traición que Alejandro esperaba le llegó de una fuente inesperada. No fueron los griegos quienes capturaron a Darío, sino sus propios cortesanos, sus hombres de confianza. El cerebro de la conspiración fue un tal Besos, el sátrapa de la lejana y salvaje provincia de Bactria. Besos y sus cómplices actuaron con una lógica brutal. Entendieron que la persecución de Alejandro no cesaría mientras Darío viviera. En un acto desesperado por salvar sus propios dominios y aplacar al conquistador, capturaron a su rey y lo asesinaron a sangre fría. Besos, en su ambición, cometió un grave error de cálculo. Esperaba que al entregarle el cuerpo sin vida de Darío, Alejandro se daría por satisfecho, se olvidaría de las satrapías orientales y le dejaría gobernar Bactria en paz. Tal vez otro conquistador, uno más pragmático, lo habría hecho. Pero Alejandro no era otro conquistador. Besos no solo había matado a un rey,
Había matado al rey que Alejandro necesitaba derrotar o capturar vivo para cimentar su propia leyenda. Peor aún, Beso se atrevió a autoproclamarse el nuevo rey de reyes, adoptando el nombre real de Artajerjes-Bedica. Esperaba que Alejandro, con su objetivo principal cumplido, simplemente se diera media vuelta y regresara a Europa, dejando que los persas resolvieran sus propias luchas de poder. Subestimó por completo la naturaleza de la ambición de Alejandro. Cuando los exploradores de Alejandro encontraron el carro de Darío abandonado en un sendero, con el rey aún agonizando por sus heridas, la reacción de Alejandro no fue de triunfo, sino de una furia solemne. Cogió el cuerpo de su enemigo caído, lo trató con el máximo respeto, y lo envió de vuelta a Persépolis para que recibiera un funeral con todos los honores de un rey legítimo. El mensaje era claro. Solo un rey podía juzgar a otro rey, y él, Alejandro, era ahora el vengador de Darío, no su destructor. La casa de Besos, el regicida y usurpador, se convirtió en la nueva justificación para llevar a sus ejércitos más al este, hacia tierras que ningún ejército griego había pisado jamás. Con la muerte de Darío, un profundo cambio se apoderó del campamento macedonio. Para la mayoría de los soldados y muchos de los comandantes, la guerra había terminado. Habían cumplido su propósito. El archienemigo griego, el poderoso imperio persa, estaba vencido y su rey muerto. Habían acumulado riquezas inimaginables y llevaban años lejos de sus familias. El anhelo de volver a casa era un clamor silencioso pero universal. De haber sido cualquier otro líder, la campaña habría concluido allí. Pero Alejandro no tenía intención de detenerse. Su visión iba mucho más allá de la venganza o la conquista de Persia. Aspiraba a los confines del mundo, a las tierras míticas que solo figuras como Heracles o Dionisio habían alcanzado. Más allá, hacia el este, solo había tierras inhóspitas, tribus desconocidas y peligros desconocidos. Para sus hombres, era una locura. Y fue en este punto, en la cúspide de su victoria, cuando comenzaron a aparecer las primeras y más profundas grietas dentro de las invictas fuerzas macedonias. Las grietas no eran solo estratégicas, sino culturales y personales. Los soldados empezaron a ver en su amado rey, en el joven brillante que los había llevado a la gloria, a un hombre que estaba cambiando de formas que los inquietaban profundamente. Alejandro, fascinado por la estructura de poder del imperio que había conquistado, comenzó a adoptar muchas de las costumbres persas que sus hombres, como griegos orgullosos, despreciaban. El punto de mayor fricción fue la introducción de la prosquinesis, la práctica oriental de arrodillarse y postrarse ante el rey. Para los persas, era una muestra de respeto a la divinidad de la monarquía. Para los griegos, que se consideraban hombres libres, era una forma de degradación, un acto de sumisión servil que no le ofrecerían a nadie más que a los dioses. Que Alejandro, su rey, su compañero de armas, les exigiera tal humillación, era una afrenta intolerable. Se crearon tensiones, se produjeron negativas airadas en privado, y el resentimiento comenzó a supurar. A esta alienación cultural se le sumó un veneno aún más potente: la paranoia. El poder absoluto no solo corrompe, sino que aísla. Alejandro, rodeado de nuevos súbditos persas y cada vez más alejado de sus viejos camaradas, se volvió terriblemente desconfiado. Y sus peores temores parecieron confirmarse cuando descubrió que se estaba gestando un complot contra su vida. La conspiración, real o exagerada por su paranoia, se centró en Filotas, el comandante de la prestigiosa caballería de compañeros e hijo de Parmenio. Filotas fue acusado de conocer el complot y no haberlo denunciado. Bajo tortura, confesó. Su ejecución fue rápida y brutal. Pero la lógica implacable de la tiranía exigía un paso más terrible. Parmenio, su padre, era el segundo hombre más poderoso del imperio. Un general veterano, brillante, que había servido al padre de Alejandro, Filipo I. Era el ancla de la vieja guardia macedonia, un hombre inmensamente respetado por las tropas. Alejandro no podía arriesgarse a que Parmenio, al enterarse de la muerte de su hijo, se rebelara. No había pruebas contra él, ninguna mancha en su historial de servicio. De hecho, Parmenio permaneció leal a Alejandro hasta su último aliento. Pero en la mente febril de Alejandro, la posibilidad de traición era suficiente. Envió asesinos a Ecbatana, donde Parmenio gobernaba, con la orden de matarlo antes de que pudiera recibir la noticia. La ejecución de Parmenio fue un punto de no retorno. Alejandro había matado no a un enemigo, sino a una leyenda, a un pilar de su propio reino. Había demostrado que nadie, por poderoso o leal que fuera, estaba a salvo de su sospecha. El miedo reemplazó a la camaradería en los altos mandos macedonios. Y mientras esta purga interna ensangrentaba su campamento, Alejandro se encontraba ya en los confines del mundo conocido para los griegos, cerca de la enorme y nevada cordillera del Hindukush. Allí,
En esas tierras inhóspitas, la casa de Besos, el usurpador, continuaba. Besos se había refugiado en sus dominios de Bactria y Sogdiana, al otro lado de las murallas heladas del Hindukush. Con el invierno cayendo a plomo sobre la región, se sentía seguro. Ningún ejército sensato intentaría cruzar esas montañas casi infranqueables, cubiertas de nieve profunda y azotadas por vientos mortales en pleno invierno. No esperaba que Alejandro fuera a intentarlo. Pero, una vez más, subestimó la voluntad sobrehumana y la audacia de su perseguidor. Para Alejandro, el invierno no era un obstáculo, sino un arma. Llevó a su ejército a través de las montañas en una de las hazañas logísticas más asombrosas de la antigüedad. Sus hombres sufrieron terriblemente por el frío, el hambre y el mal de altura, pero emergieron al otro lado de la cordillera como espectros vengadores. La aparición sorpresa del ejército griego en Bactria sumió a Besos en el pánico. Huyó hacia el norte, cruzando el gran río Oxus, esperando que esa ancha barrera de agua detuviera a Alejandro. No lo hizo. La persecución era implacable. Los propios seguidores de Besos, viendo que su líder era un imán para la ira de un rey que parecía no poder ser detenido por hombres, dioses o la naturaleza, tomaron una decisión pragmática. Temerosos de la venganza de Alejandro si lo protegían, y viendo la inutilidad de su causa, capturaron a su propio rey y lo entregaron, desnudo y encadenado, a los exploradores macedonios. El final de Besos fue diseñado para hacer un espectáculo de terror y justicia. Una vez en manos de los griegos, fue torturado públicamente, sus orejas y nariz cortadas en una humillación persa tradicional, y finalmente fue crucificado o descuartizado. Ahora sí, sin rivales, sin usurpadores, Alejandro Magno era el único y legítimo rey de Persia. Con sus enemigos políticos eliminados, Alejandro enfrentó un nuevo desafío: gobernar el vasto y turbulento imperio que había conquistado. Pasó más de un año reprimiendo revueltas y sofocando disturbios en las satrapías orientales, una tarea ardua y sangrienta. Comprendió que la conquista militar no era suficiente. Necesitaba asegurar la paz y la lealtad de los poderosos sátrapas locales. Para sellar una alianza duradera y calmar las tensiones, tomó una decisión política brillante y personalmente significativa. Decidió casarse con una princesa local. Su elección fue Roxana, la hija de un noble bactriano, famosa por su belleza. Este matrimonio, aunque estratégico, también fue un paso más en su transformación. Se estaba uniendo, no solo política sino personalmente, a la aristocracia del imperio que ahora gobernaba. Con la frontera noreste finalmente asegurada, la mente inquieta de Alejandro se volvió hacia un nuevo horizonte: la India. Aquí es donde su ambición se despojó de toda justificación política y se reveló en su forma más pura: un ansia sin límites de gloria y descubrimiento. Entrar en la India era una empresa de un riesgo extraordinario. Era una tierra de leyendas, un lugar donde los griegos creían que solo los dioses o semidioses como Dionisio o Heracles habían viajado. Las ganancias económicas eran dudosas, y la posibilidad de fracaso era inmensa. Sin embargo, para Alejandro, el riesgo era precisamente el atractivo. Quería ir donde nadie más había ido, superar todos los mitos y grabar su nombre más allá de los límites del mundo conocido. A finales del año 327 a.C., contra la creciente fatiga de sus hombres, los griegos cruzaron el Indo y entraron en el Punjab. La llegada de este ejército exótico, liderado por un rey ya legendario, causó una profunda impresión en los reinos de la India. El primer gran rey local, abrumado por la reputación y el poderío de Alejandro, lo recibió con respeto y le juró lealtad. Otros estados vecinos siguieron su ejemplo, hincando la rodilla ante los invasores y ofreciendo alianzas. Parecía que la conquista de la India sería un paseo militar. Pero no todos estaban dispuestos a someterse. Al otro lado del caudaloso río Hidaspes, gobernaba un rey de formidable reputación llamado Poro, el líder de los Pauravas. Poro era un guerrero orgulloso y no tenía ninguna intención de rendirse sin luchar. Reunió a su vasto ejército en la orilla oriental del río, dispuesto a dar mucha guerra a Alejandro. En este punto, la geografía y el clima se convirtieron en actores centrales del drama. Alejandro estableció su campamento en la orilla occidental del Hidaspes, mirando a través de las aguas turbulentas al ejército de Poro, una línea formidable de infantería, caballería y, lo más intimidante de todo, elefantes de guerra. Ambos reyes sabían que el tiempo corría en su contra. Las lluvias monzónicas estaban a punto de llegar, unas lluvias torrenciales que transformarían el ya poderoso río en un torrente infranqueable durante meses. Alejandro tenía que actuar rápido si quería cruzar de forma segura y forzar una batalla decisiva. La situación táctica era un callejón sin salida. El ejército de Poro vigilaba cada vado y punto de cruce posible.
Un asalto frontal a través del río sería un suicidio, con las tropas macedonias siendo masacradas mientras intentaban desembarcar. Alejandro necesitaba un plan que rompiera el estancamiento, uno basado en el engaño y la audacia. Y así, comenzó una guerra de nervios. Cada día, durante semanas, ordenó a sus tropas que realizaran ruidosas patrullas a lo largo de la orilla del río, que movieran barcos, que gritaran órdenes y simularan preparativos para un cruce masivo en diferentes puntos. Al principio, los indios reaccionaban a cada movimiento, corriendo de un lado a otro de la orilla para repeler el supuesto ataque. Pero a medida que los días se convertían en semanas, los movimientos de los griegos se volvieron predecibles, una rutina diaria. Los exploradores indios comenzaron a ver las patrullas como algo normal, perdiendo el estado de alerta máxima. Eso era exactamente lo que Alejandro quería. Había adormecido a su enemigo. Entonces, esperó la noche perfecta. Una noche oscura, sin luna y azotada por una lluvia torrencial que ahogaría cualquier sonido. En el caos de la tormenta, Alejandro reunió a su élite, a sus mejores hombres, la caballería de compañeros y la infantería hipaspista, y con él a la cabeza se dirigió a un punto de cruce alejado, a muchos kilómetros río arriba. Cruzar el río en esas condiciones era una pesadilla. Las aguas se arremolinaban con una fuerza violenta, los hombres y los caballos luchaban por no ser arrastrados por la corriente, y la lluvia incesante los cegaba y ensordecía. A pesar de la tormenta, la noticia del cruce finalmente llegó a oídos del rey Poro. Al principio, se mostró incrédulo. Le parecía imposible que alguien se atreviera a semejante locura en una noche como esa. Pensando que podría ser una simple incursión de distracción, cometió un error crucial. En lugar de movilizar a todo su ejército, envió solo una fuerza de vanguardia de 2.000 hombres y algunos carros, liderada por su propio hijo, para investigar y repeler a los invasores. Pronto, el hijo de Poro vio la terrible verdad con sus propios ojos. No era una pequeña incursión. Era el propio Alejandro, con el núcleo de su ejército, cruzando masivamente el río. Se produjo una escaramuza violenta y desesperada en el barro de la orilla oriental. Los macedonios, ya en tierra, eran una fuerza letal. En el breve y brutal combate, el hijo del rey Poro fue abatido y su fuerza aniquilada. Con la cabeza de puente asegurada, el resto de las fuerzas de Alejandro comenzaron a cruzar el río en barcazas. Cuando Poro se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde para evitar el desembarco. Reunió a su ejército principal y avanzó para enfrentarse a los griegos en una batalla terrestre en toda regla. Lo que siguió fue una de las batallas más extrañas y feroces que los macedonios libraron jamás. Los indios lucharon con un fervor y una valentía extraordinarios. Pero el elemento que dejó pasmados a los veteranos griegos fueron los elefantes de guerra. Eran bestias colosales, como fortalezas vivientes, que nunca antes habían visto. Su carga era aterradora, capaz de romper las líneas de infantería y sembrar el pánico. Por un momento, pareció que las falanges macedonias podrían quebrarse. Pero Alejandro, con su genio táctico, ordenó a su infantería ligera que se concentrara en los conductores de los elefantes, mientras sus falanges, con sus largas arisas, creaban un muro de lanzas para herir a los animales en las patas y los costados. Los elefantes, enloquecidos por el dolor y sin control, se volvieron una amenaza tanto para los griegos como para sus propios dueños, pisoteando a la infantería india en su pánico. Aprovechando el caos, la caballería de Alejandro flanqueó al ejército de Poro, sellando la victoria. A pesar de la feroz resistencia, los griegos finalmente vencieron. Poro, luchando valientemente hasta el final desde lo alto de su propio elefante de guerra, fue finalmente rodeado y persuadido para que se rindiera. Cuando lo llevaron ante Alejandro, el conquistador macedonio se quedó impresionado. El rey indio era un gigante, con una altura que, según los cronistas, se acercaba a los 2 metros, y a pesar de la derrota, no mostraba signos de miedo, solo una dignidad regia. Alejandro, a través de un intérprete, le preguntó cómo deseaba ser tratado. La respuesta de Poro se convertiría en leyenda. Con la cabeza alta, simplemente dijo, como un rey. Alejandro, que admiraba el valor por encima de todo, se quedó tan impresionado por la nobleza y la sencillez de esa respuesta que no solo le perdonó la vida, sino que le devolvió su reino y lo nombró sátrapa de toda la región, convirtiendo a su formidable enemigo en un leal aliado. Este acto de clemencia, similar al que tuvo con Darío, mostraba el lado de Alejandro que buscaba construir un imperio multicultural basado en el respeto mutuo, un lado que estaba en constante lucha con su creciente tiranía. La batalla de Lidaspes fue un triunfo absoluto, pero también marcó el principio del fin de su viaje hacia el este. La ambición de Alejandro, sin embargo, no conocía la satisfacción. Quería seguir avanzando, llegar al gran río Ganges, superar todos los mitos y leyendas, ir más allá de Heracles. Pero sus soldados no podían más.
estaban rotos. El clamor que había sido un murmullo se convirtió en una voz abierta. Sus hombres, sus veteranos, los que habían luchado a su lado desde Macedonia hasta la India, estaban al límite de su resistencia humana. Llevaban casi una década lejos de casa, habían marchado a través de desiertos y montañas nevadas, luchado contra enemigos de todo tipo y visto horrores y maravillas. Estaban agotados física y mentalmente. Las riquezas que habían ganado no significaban nada si no podían volver a casa para disfrutarlas. La perspectiva de marchar cientos de kilómetros más para luchar contra reinos aún más grandes y poderosos, de los que se contaban historias aterradoras, era simplemente insoportable. Se negaron a seguir. No fue una rebelión violenta, sino un motín pasivo, una declaración colectiva de agotamiento. Por primera vez en su vida, la voluntad de Alejandro se topó con un muro que no podía derribar con audacia ni estrategia, el límite del espíritu humano de sus propios hombres. Se enfureció, suplicó, se encerró en su tienda durante días esperando que cambiaran de opinión, pero su ejército no cedió. Finalmente, con el corazón lleno de amargura, consultó los presagios, que convenientemente resultaron desfavorables, y anunció el regreso. La batalla de Lidaspes fue, por tanto, la última gran batalla de Alejandro Magno. No porque fuera derrotado por un enemigo, sino porque fue derrotado por el amor y la lealtad exhausta de sus propios seguidores. Lo que sí que acabó allí, en las orillas de ese río Indio, fue la extensión de sus dominios. En ese punto, el imperio de Alejandro Magno se extendía desde Grecia hasta la India, un logro colosal, una cosa que el mundo antes nunca había visto. Había alcanzado los confines de la tierra, pero también había encontrado los confines de su propio poder, no en el filo de una espada enemiga, sino en los corazones cansados de los hombres que lo habían hecho grande. La pregunta inicial, ¿por qué un hombre que lo tenía todo siguió adelante? Encontraba su respuesta en esta última escena, porque su ambición era de una naturaleza casi divina, una fuerza que no se detenía ante nada, excepto ante la humanidad compartida de aquellos que ya no podían seguirlo al abismo de lo desconocido.